día de hoy vamos a hablar de inductores en serie y en paralelo. Un inductor es un componente pasivo capaz de almacenar energía en forma de campo magnético debido al fenómeno de autoinducción. Ahora, los símbolos básicos que vamos a estar manejando van a ser los siguientes. Este es el símbolo de un inductor o una bobina con un núcleo de aire. Y aquí tenemos una bobina con un núcleo de hierro. La forma del núcleo del hierro puede variar. Por ejemplo, puede ser cilíndrica o puede ser toroidal. Muy bien, entonces dependiendo del tipo de núcleo vamos a tener diferentes propiedades. Ahora, ya habíamos hablado de la resistencia y habíamos dicho que la resistencia era la oposición al flujo de la corriente eléctrica y que el capacitor era la oposición al cambio de la diferencia de potencial o la oposición al cambio de voltaje. Por lo tanto, el inductor también va a poseer una propiedad. ¿Cuál va a ser? Va a ser la oposición al cambio de la corriente. A esa medida de la oposición al cambio de la corriente se le va a denominar inductancia. Ahora, ¿de qué depende la inductancia? Pues va a depender del número de vueltas, permeabilidad del núcleo, área del núcleo y la longitud del núcleo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a trabajar la inductancia en un circuito en serie y en un circuito en paralelo? Bueno, en un circuito en serie vamos a suponer que tenemos N inductores conectados en serie. Por lo tanto, de este circuito podemos sacar un circuito equivalente, donde vamos a tener un solo inductor. Y ese inductor va a tener una inductancia total o equivalente. ¿Cómo sacamos esa inductancia total? Pues va a ser sumando las inductancias de cada uno de estos componentes. Ahora, ¿cómo se mide la inductancia? Bueno, la unidad de medida de la inductancia es el henrio. Por lo tanto, aquí vamos a estar trabajando con henrios. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a trabajar la inductancia en un circuito en paralelo? Pues vamos a suponer que también tenemos varios inductores conectados en paralelo. Muy bien. Entonces, esto se va a trabajar como lo hacíamos con las resistencias en paralelo. La inductancia total va a ser el inverso de las sumas inversas de los inductores. Muy bien. Por lo tanto, vamos a trabajar con estas dos fórmulas. Ahora, si yo tuviese dos inductores, podemos aplicar la misma fórmula que ocupábamos con dos resistencias en paralelo. Muy bien. Ahora vamos a resolver los siguientes ejemplos. Aquí tenemos un circuito en serie con tres inductores, donde el primer inductor tiene una inductancia de 2 henrios, el segundo una de 5 henrios y el tercero una inductancia de 10 henrios. Muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos la inductancia equivalente? Si recuerdan, la inductancia equivalente para un circuito en serie va a ser igual a L1 más L2 más L3. Sumamos algebraicamente las inductancias y nos va a quedar que la inductancia total va a ser igual a 2 más 5 más 10. Por lo tanto, la inductancia total va a ser igual a 17 henrios. Entonces, este sería el primer resultado. Y podemos hacer el circuito equivalente con una sola bobina. Ahora, para el siguiente circuito, ¿cómo calculamos la inductancia total o equivalente? Bueno, la inductancia total o equivalente va a ser igual al inverso de las sumas inversas de cada una de las inductancias. Más 1 sobre L3. Muy bien, esta es la fórmula. Entonces, el primer inductor tiene una inductancia de 2 milihenrios. El segundo de 2 milihenrios y el tercero también de 2 milihenrios. Recuerden que milis es por 10 a la menos 3. Entonces, como todo está en milihenrios, yo puedo hacer la siguiente operación y decir que la inductancia equivalente o total va a ser igual a 1 entre 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Bien, por lo tanto, la inductancia total o equivalente va a ser igual a 0.66. Pero como estoy trabajando con milihenrios, va a ser milihenrios.
Muy bien, entonces este sería el resultado para el segundo ejemplo. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos inductores en paralelo? Bueno, pues puedo aplicar la siguiente fórmula. Inductancia total va a ser igual a la inductancia 1 por la inductancia 2 entre la inductancia 1 más la inductancia número 2. ¿Muy bien? Por lo tanto, la inductancia total va a ser igual a 10 por 10 entre 10 más 10. Y todo lo vamos a estar manejando en microhenrios. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6. Entonces, la inductancia total va a ser igual a 5 microhenrios. Muy bien. Así es como se trabaja o como se trabajan los circuitos en serie y en paralelo. Muy bien, puramente inductivos. Ahora,